Hola amigos, buenos días. Disculpen esta pose un poco inhabitual. En mis transmisiones estoy sentado en la entrada de los jardines del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ustedes saben que se lo conoce por el siglo de 6CR y tiene su sede aquí en Ginebra. Y ese 6CR es el custodio de las llamadas Convenciones de Ginebra. Las Convenciones de Ginebra, creadas en 1949, que protegen a los prisioneros, a los heridos y a las poblaciones civiles que están fuera de los combates. Digo todo esto para introducir la nota del diario La Nación, donde pretende generar el desencadenamiento de procedimientos judiciales contra guerrilleros en la Argentina que actuaron en los años 70. Ellos dicen que en el caso de un militar, el coronel Larrabure, que fue muerto en manos de la guerrilla, se puede convocar la Convención de Ginebra porque la Convención de Ginebra prohíbe matar a personas que están en cautiverio. La versión que dio el Ejército Revolucionario del Pueblo cuando ocurrieron estos hechos fue que Larrabure se había ahorcado en su celda. El ERP ha asesinado en la Argentina militares y siempre lo dijo, y son fusilamientos normales, como ha cometido la guerrilla, tanto el ERP como la guerrilla peronista. Asesinatos con armas de fuego. Por tanto, no hay posibilidad de pensar de que el ERP va a mentir en este caso. Pero bueno, es la utilización que quieren hacer los nostálgicos de la dictadura, que tienen una parte, digamos, una columna editorial periódicamente todas las semanas, y que una vez por mes de hace unos 10 años vienen fustigando que la Corte Suprema haya declarado que los crímenes cometidos por la guerrilla entre 1976 y 1983 no son perseguibles penalmente. ¿Por qué? Porque la guerrilla no cometió crímenes de lesa humanidad, es decir, no produjo un ataque masivo y sistemático contra la población civil. La guerrilla cometió secuestros, asesinatos, utilizó la violencia, pero eso no fue hecho contra la población civil, sino contra los actores que actuaban en la política en el momento de conflicto, en los años 70, en la Argentina. Eso se ha extendido incluso a ciertos hechos de la guerrilla cometidos en el año 1974. Ustedes saben que al fin del gobierno peronista, previo a la dictadura del 76, la extrema derecha del peronismo que gobernaba en la Argentina asesinó a unos 1.500 personas, y todos esos hechos perpetrados por esa organización que se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, fueron considerados crímenes de lesa humanidad, es decir, que también tocaron todos los estamentos de la población. Pero no fue así lo que hizo la guerrilla, y hay un malestar en este diario conservador de la Argentina que, con ciertos tintes progresistas, quiere hacer creer que la guerrilla es perseguible penalmente hoy, aún hoy en la Argentina. La guerrilla, por el caso del coronel Larrabure, fueron juzgados los hechos por la justicia ordinaria, y después vino la dictadura militar, que no recurrió a la justicia ordinaria, sino que creó su propia justicia: secuestros, torturas, desaparición del cuerpo de la víctima, centros clandestinos de detención. La comisión que creó el gobierno de Alfonsín censó unos 340. Esa cifra, después, por seguimiento hecho por la Secretaría de Derechos Humanos de los gobiernos democráticos que se sucedieron, llega hasta una cifra de alrededor de 700. Allí está, en esos datos están los elementos de prueba de que las Fuerzas Armadas cometieron delitos de lesa humanidad, y por tanto son imprescriptibles. No pueden prescribir como los cometidos por la guerrilla, porque los de la guerrilla ya pasaron 30 años y no se pueden volver sobre ellos. Durante gran parte de esos años, las Fuerzas Armadas, en vez de utilizarlos para perseguir penalmente, legalmente a la guerrilla, los utilizaron para realizar la represión ilegal. El otro elemento que esgrimen los nostálgicos de la dictadura en esta nota del diario La Nación, además de las convenciones humanitarias de Ginebra,
es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional es un estatuto que se creó en 1998 y en su artículo 24 dice que no es posible su aplicación retroactiva. Por tanto, lo que dice ese estatuto no es aplicable a los hechos de la guerrilla, pero tomándolo como si fuera cierto. Es decir, lo que dice ese estatuto es que los hechos de violencia que se le pueden adjudicar no solamente a los estados, sino también a grupos no estatales, pero que tengan un cierto dominio de la situación y puedan cometer esos hechos. O sea, por primera vez en la legislación internacional entraron los grupos no estatales, porque hasta ese momento solamente se apuntaban a los estados. Esos grupos no estatales, fue a pedido de Rusia por los problemas que tenía con las sublevaciones de los chechenos y en el este. Esos grupos paraestatales o esos grupos no estatales tienen que haber recurrido, digamos, a métodos para ejercer la violencia de forma masiva y afectar a la población civil. No fue el caso de la guerrilla argentina. O sea que por más que se quisiera aplicar el Estatuto de Roma, no hay hechos que lo puedan sustentar. Yo le pregunté al que fue fiscal de esa Corte Penal Internacional, el ex juez argentino Luis Moreno Campo, si se podían aplicar el Estatuto de Roma. Y dijo, habría que demostrar que la guerrilla cometió, habría que demostrar. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que hay que mirar también es que el gobierno del presidente Alfonsín, que sucedió a la dictadura militar, en 1983, emitió dos decretos, después que recibió lo que se llama el nunca más, ese relevamiento de los hechos ocurridos durante la dictadura, confiado a personalidades de gran estatura moral en la Argentina. El presidente Alfonsín emitió dos decretos. El primero decía que había que perseguir a las cúpulas de la guerrilla y el segundo a las cúpulas militares. ¿Por qué? Porque según la teoría denominada de los dos demonios, defendida por el gobierno del presidente Alfonsín, la guerrilla era la que había de alguna manera instigado a la aparición o sea que fue el primer demonio, a la aparición del segundo demonio de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, desde 1983 hasta la fecha, la justicia nunca persiguió la guerrilla. Persiguieron a los militares, los condenaron por crímenes de lesa humanidad, cadena perpetua y hay más de 1000 que están presos. Sin embargo, la guerrilla no se pudo concretar procesos judiciales. ¿Por qué? Porque los estamentos judiciales de la Argentina son todos conducidos por amigos de la guerrilla, son todos simpatizantes de la guerrilla. No, es porque no se puede probar la comisión de los llamados crímenes de lesa humanidad, ya que la guerrilla no participó en un ataque masivo y sistemático contra la población civil. Entonces, no se pueden aplicar las convenciones de Ginebra. Los grupos guerrilleros incluso se quisieron personar aquí en Ginebra en el Comité Internacional de la Cruz Roja para conseguir el estatuto de parte beligerante en el conflicto argentino y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque se tiene que dar situaciones de control de territorio, de emisión de leyes en ese territorio, de organización de la población civil, es decir, de gobernar el territorio que se controla militarmente, y la guerrilla nunca tuvo un control territorial sustantivo en la Argentina. Por tanto, estas elucubraciones, supuestamente puestas al servicio de la reconciliación en Argentina, cuando es sabido que los militares no reconocen los hechos, no cooperan con la justicia y es imposible, por tanto, si no reconocen esos hechos, reconciliarse con nadie, pero bueno, ellos le han dado a esto de que si se condena a alguien de la guerrilla se estaría ayudando a la reconciliación. Hay que desmontar estas supuestas verdades y es el rol que este humilde periodista ha querido hacer hoy, con este día nublado, en los jardines del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por eso les transmitió desde Ginebra Juan Gasparini.